Colegio Oficial Internacional de Doctores. Doctores del Mundo Unidos. Presentamos a nuestro distinguido invitado especial del Colegio Oficial Internacional de Doctores, el Dr. César Derequito. Con la cátedra El Poder de la Imagen. I'll introduce myself. Voy a introducirme, a presentarme. I come from Miami. Vengo desde Miami. I was born in the Philippines Nací en Filipinas, and a first-generation immigrant to the United States. en una primera generación de inmigrantes a los Estados Unidos. And as you know, as an immigrant, Y como saben, como inmigrante, title is everything. el título lo es todo. You want to make a name for yourself. Quieres hacer un nombre para ti mismo. You want to make your parents proud. Quieres hacer a tus padres orgullosos. You want to pass on that name to your kids. Quieres pasar ese nombre a tus hijos. So you pursue education. Así que sigues la educación. You pursue title. Así que vas hacia los títulos. You want the name of doctor. Tú quieres el nombre de doctor. Even more, maybe you want the name of a successful businessman Incluso más, quizá quieres el nombre de un empresario exitoso, or millionaire o millonario, or billionaire. o billonario. But what about titles like great husband Pero ¿qué tal los títulos como gran esposo or good father? o buen padre? How amazing is the title doctor Qué increíble es el título de doctor if you have the title terrible father right next to it, si es que tuvieses el título de terrible padre siguiéndolo, or angry mother. o madre enojona. And if the presentation is ready? One moment? Okay. So my presentation today Así que mi presentación del día de hoy, to this room full of doctors, leaders, educators. para este auditorio lleno de doctores, líderes y educadores. What if we teach the next generation? ¿Qué tal si enseñamos a las siguientes generaciones? What if we help society ¿Qué tal si ayudamos a la sociedad in a way where they don't build their title, en una forma donde ellos no construyan su título, but they leave a legacy? pero ellos viven un legado? They build their mark, who they are, for this world, not because of their title, but because of the impact that they leave. Que ellos construyan lo que ellos son hacia el mundo, no por el título, sino por lo que ellos están haciendo. So forgive me if some of this is English. I tried my best to include Spanish. Perdónenme si esto es en inglés, yo he hecho lo posible para que también incluya español. Dejar un legado. Bueno, Develop a brand, develop a mark that lasts. dejar un legado que dure. Let's go next. Let's play a game. Which one looks more expensive? Juguemos un juego. ¿Cuál se ve más caro? A. Next. Which one looks stronger? ¿Cuál se ve más fuerte? A. Next. Which looks healthier? ¿Cuál se ve más saludable? B. Before we go next, did you notice, if you can go back, Antes de que sigamos, go back. ¿se dieron cuenta? All of them have the same writing and the same logo. Todos tienen la misma tipografía y el mismo logo. I make this point because you can have the same title, Hago el punto porque puedes tener el mismo título, the same credentials, la misma credencial. the same PhD, Pueden tener el mismo PhD, but the way you leave a mark on a person pero la forma en la que dejas una marca en una is persona not your title. es ahora tu título. It's the impression you give. No es tu título, disculpe, es la impresión que tú das. It's your visual image, Es tu imagen visual, it's your vocal image, es tu imagen vocal but it's also your relational image. y también es tu imagen de relaciones. Can I carry this? What do you say? I'm going to carry this. Oh, Okay. Let's go next. Vamos, Next. pasamos al siguiente. Construir
un legado, no un título. Build your legacy. Build your mark, your impact. What is the difference between legado y título? ¿Cuál es la diferencia entre un título y un legado? Legado is what you leave for others. Legado es lo que dejas a los demás. Título is what you build for yourself. Título es lo que construyes para ti mismo. Now, I have to admit, Ahora, tengo que admitir, I'm not the oldest man, no soy el hombre más viejo acá, o but de I'm not mayor the edad, youngest man either. pero tampoco soy el más joven. And I've been building my life, Y he estado construyendo mi vida, but I always encounter the tension pero siempre encuentro la tensión between building for myself entre construir para mí mismo and building for others. y construir para otras personas. Brand is my industry. La marca es mi industria. I develop brands for a living. Yo desarrollo marcas para vivir, es lo que hago de trabajo. I coach individuals Entreno a individuos for success para el éxito in their brand. en su marca. Companies for success in their products and in their brand. A las empresas por éxito en sus productos y en su marca. And brand is more than just the title, Y la marca es más que solo The el logo. título, el logo, the PhD, el PhD, the how you look. el cómo ves, el cómo te ves. Brand is everything you represent. La marca es todo lo que representas. Because if you go to the next slide, brand in English Si vamos slide. al siguiente, brand es marca. is Bueno, marca, ¿sí? En español. In marca, in English, it's to mark. marca en inglés es marcar. Brand comes from a German word called Birnen. A German word which means to burn. Marca viene de la palabra alemán vierne, que significa quemar. Many of you are teachers here, doctors, directors of education. Muchos de los profesores acá, doctores y educadores, How can your life, your time leading and helping leave a mark on the people that you're influencing? ¿cómo tu vida y tu tiempo puede influenciar en dejar una marca en las personas a las cuales estás influenciando? This is your face, your logo, your title. Este es tu rostro, tu logo, tu título. Next. This is your look, how you appear, how you present yourself. Esta es tu identidad visual, cómo apareces, cómo te presentas a ti mismo. I come from a family where in Asian culture, how you present yourself, your title is very important. Vengo de una familia en la cultura asiática donde la forma en la que te presentas es muy importante. So when my parents asked me, you need to become a lawyer or a doctor, Así es que mis padres me dijeron, tienes que convertirte un doctor o un abogado. and I went for brand, Y yo fui a marcas, they thought artist. ellos pensaron artista. There's no money in that, No hay dinero en eso, no status. no hay estatus. They were disappointed. Ellos estaban decepcionados. Until I began to see that building a title is actually less important than building the legacy. Y hasta que se dieron cuenta que construir un legado es más importante que construir un título. Marketing is your message, what you're saying. El marketing es tu mensaje, Next. lo que estás diciendo. Next. Próximo, sí, próximo. Advertising is all the ways you're saying, look at me, I know lots of things, I will become big and important. La publicidad son las formas en las que tú dices, mírame. Próximo. Oh, gracias. Okay. Branding, though, La is marca what others see. es lo que las otras personas ven. Can I ask you, what is your brand with your spouse? Te pregunto, ¿cuál es tu marca con tu pareja? What does she say about you? En este caso, tu esposa. What does he say about you? What is your brand with your family? ¿Qué dice ella? ¿Cuál es la marca de tu familia? What is your brand with your students? ¿Cuál es tu marca con tus estudiantes? What is your brand with your team, your staff? ¿Cuál es tu marca con tus colaboradores? What do they say about you? ¿Qué es lo que dicen de ti? When you look at your brand, your image,
Cuando miras a tu marca, a tu imagen, there's 4 layers. hay 4 capas. You have your personal, Tienes in here, la capa personal, your values, tus valores. what's important to you, ¿Qué es lo importante para ti? what you stand on, what you stand for. ¿En qué te estás parando? ¿A qué representas? Then you have your projected brand, proyectado. Bueno, tienes tu marca proyectada. What are you showing? ¿Qué es lo que muestras? What are you making sure people see? ¿Estás asegurándote que las personas vean? Your leadership Tu liderazgo is truly dependent on how you push out, how you project. es dependiente de qué es lo que proyectas. Your cómo personal. empujas. Next layer is your perceived brand. La siguiente capa es la marca percibida. How do they see you? ¿Cómo te ven ellos a ti? Because if how you're projecting and how they see you is different, Porque si lo que estás proyectando y lo que ellos ven es something diferente, is wrong. algo está mal. Especially when in here it's very different. Something is very wrong. Especialmente cuando acá en el corazón es diferente, algo está muy mal. And ultimately, your potential brand, potencial. Y finalmente, tu marca potencial. What kind of father, doctor, leader, teacher will you be years from now? ¿Qué tipo de padre, doctor, profesor vas a ser de acá a unos años? These 4 layers of your brand, of your mark, Estas 4 capas de tu marca personal, is very important to develop. es muy importante desarrollarla. Very important to align. Es muy importante alinearla. Very important to guard. ¿Tu what? To guard, to protect. Es muy importante de proteger. Because each of these are directly connected. Porque todas y cada una de ellas están conectadas. Because you can project all you want, but if in here is wrong, if in here is damaged, if in here you're standing for the wrong things, the perceived brand will completely be different. Tú puedes proyectar todo lo que deseas, pero si lo que está adentro está equivocado, está dañado, la marca percibida estará equivocada. If you're projecting incorrectly and you're completely trying to manage your perceived image instead of getting right your personal, Can you repeat again? if you're trying to manage your perceived image instead of first managing your personal, Si estás primero tratando de manejar tu marca percibida antes que tu marca personal, you are compromising your potential. estás comprometiendo a tu marca potencial. This is a picture of my family. Es una imagen de mi familia. I have 4 daughters. Tengo 4 hijas. 10, 9, 8, 7. 10, 9, 8, 7. Mi esposa, almost 13 años casada. You say married. Ya. 13 años de casados con mi esposa. Right here on stage, I have a brand. Acá en el estrado tengo una marca. I'm projecting my brand. Estoy proyectando mi marca. A lot of the staff came here to make sure I have a tie, I have a jacket. Muchas personas, partes del staff, vinieron para asegurarse que tengo un saco, una corbata. I need to project importance. Tengo que proyectar importancia, Because I'm speaking to doctors. porque estoy hablándole a los doctores. Wow. There is a lot of honor there, and I'm very privileged. Hay mucho honor ahí y me siento privilegiado. Thank you for the opportunity. Gracias por la oportunidad. But I also have a brand with my wife and my kids. Pero también tengo una marca que cuidar con mi esposa y con mis hijas. If I manage my image here Si manejo mi imagen acá and not there, y no allá, I am compromising my future, my potential. estoy comprometiendo mi imagen futura, mi potencial. But to the educators, to the leaders here, Pero a los educadores, a los líderes que están know the presentes, people you are leading todas las personas a las cuales lideras, are also learning their brand. están aprendiendo su marca. Each of these women, young ladies, have their own brands. Cada una de estas jóvenes niñas están teniendo su propia marca. They have their own personal, projected, perceived, and potential. Tienen su marca personal, proyectada, percibida y potencial.
I can develop their titles. Puedo desarrollar y ayudarlas a desarrollar sus títulos. What do people think? ¿Qué es lo que las personas piensan? You need to look a certain way. Tienes que verte de una forma. Make sure you get this degree. Asegúrate de obtener este grado académico. Very important. Muy importante, es muy importante. But let me not forget to also develop the legacy in them. Pero no olvidarse de desarrollar el legado en ellas. Your students have a legacy Tus estudiantes tienen un legado that they can leave in this world. que ellos pueden vivir en este mundo. Don't just inspire them for a title. No solo los inspires por un título. Inspire them for what they can leave their legacy in this society, in Lima, in Peru, and the world. Inspíralos para lo que pueden dejar como legado en esta sociedad, en Lima, en Perú y en el mundo. These are brands that I have built. I was a director for Central and South America for a lot of the joyería for these brands. Son las marcas que yo he ayudado a construir. He sido director en Centro y Sudamérica para estas marcas presentes ahí. A lot of these brands are not just a title. There's a story. There's a legacy they want to leave. Muchas de estas marcas no son solamente un título, son una historia que ellas han querido construir. The question is, what is your story you're trying to leave? La pregunta es, ¿qué historia estás tratando de vivir tú? Which bottle would you pick? ¿Qué botella seleccionarías? No? No idea? How about now? ¿Y qué tal ahora? Now you have a preference. Ahora tienes una preferencia. This, Esto they can have the same titles. tienen el mismo título. Director, director. Director, director. Doctor, doctor. Doctor, doctor. Papa, papa. Mami, mami. Pero, if you know your personal, your projected, your perceived, your potential, Si sabes tu personal, tu proyectada, tu percibida y tu potencial, you construct your legacy. puedes construir tu legado. You build your brand. Construyes tu marca. What values do you stand on? ¿En qué valores te paras? What is your message? ¿Cuál es el mensaje? You begin to develop a unique space in this world Comienzas a desarrollar algo único en este mundo, that no title can influence, que ningún título va a poder influenciar, what you can specifically influence. lo que tú vas a poder influenciar. So many personalities, Muchas personalidades, so many types of stories. muchas historias. When people buy, they don't buy a title. Cuando las personas compran, no compran un título, Maybe at the beginning, quizá al principio, but they buy this. pero ellos compran esto. These products, for example. Estos productos, por ejemplo, You sell computers, beauty products, coffee, sports clothing. ahí tienes computadoras, zapatos, productos diarios, But these brands don't sell that title. pero esas marcas no venden ese título. They sell something bigger. Ellos venden algo más grande. Creatividad, comunidad, motivación. Nike, zapatos, motivación Just es do más it. grande. Más Nike, importante. zapatos, no. Motivación, vende algo más grande. You as a leader, don't como just líder. sell education, don't just sell a product, don't just sell a title. Como líder, no solo vendas educación, no solo vendas un producto, Sell something bigger. What do you stand for? vende algo más grande. ¿En qué es lo que tú crees? If this is you, Si este eres tú and we cover it, y lo cubres, do people know who you are, what you stand for? las personas van a saber lo que eres o lo que crees. Do people know your legacy, your impact? Las personas van a saber tu legado o tu impacto. But watch this. Mira esto. I'm covering the title. Estoy cubriendo el título. Do you know what brand that is? ¿Sabes qué marca es? How about that? ¿Qué tal acá? That one's American brand. It's. Oh, you know? Okay. ¿Hay KFC aquí? ¿Sí? Claro. Ah.
Ah. Starbucks, muy bien. En inglés, pero Nike, sí. Just small images without a title. Solo imágenes pequeñas sin título. But there's a legacy there. Pero hay un legado ahí. There's a story. Hay una historia. And so I leave you with this. Así es que los dejo con esto. The 4 layers, you remember those 4 layers? Las 4 capas, ¿recuerdan las 4 capas que mencioné? You can actually define those 4 layers to your identity in here, who you are. Puedes definir estas 4 capas con tu identidad acá. ¿Quién eres? Your micro purpose, micro propósito. Tu propósito, tu micro propósito, Your micro purpose is your immediate responsibilities every day. que son tus responsabilidades inmediatas cada día. If you're a mother, what is your immediate responsibility every day? Si eres una madre, ¿cuál es tu responsabilidad inmediata? If you're at home, you love your kids, you take care of your kids. Si te quedas en casa, If tomas cuidado you're de a tus hijos. businesswoman, what's your immediate responsibility? Si eres una empresaria, ¿cuál es tu responsabilidad inmediata? Work well, bring results. Trabajar bien, traer resultados. If you're a student, Si eres un get estudiante, good grades. sacar buenas notas. Macro propósito Macro propósito is your life, what you leave with your life. es tu vida. Es qué haces con tu vida. At the end of your life, what did you leave? Al final de tu vida, ¿qué es lo que dejaste? What do people know you and see you as? ¿Cómo te ven las personas? ¿Cómo te conocen? And then there's cósmico propósito, Y luego está el propósito cósmico. potencial. What is that? What's the difference between macro y cósmico? ¿Qué es eso? ¿Cuáles son las diferencias entre macro y cósmico? Macro has to do with what you leave. Macro tiene que ver con lo que vives. Cósmico has to do with what you were a part of, bigger than you. Cósmico tiene que ver con qué es lo que ha sido parte de algo más grande que tú. For me, Para mí, one of my biggest prayers to God, una de mis oraciones más grandes a Dios, God, whatever I do with my life, Dios, lo que sea que haga con mi vida, I hope you use it to take it further and help others. te pido que lo uses para llevarlo más allá y Whatever ayudar a I los do with my demás. family, Lo que sea que haga con mi familia, when I'm gone, my grandchildren, my great-grandchildren, I hope you use whatever I did to bless them. lo que yo hice cuando me vaya, a mi descendencia, espero que algo que hice yo pueda impactarlos e influenciarlos para bien. Cósmico propósito, your potential is bigger than you. Para tu propósito cósmico, el potencial es más grande que tú. So here's the action. Así que acá está la acción. Your identity, Tu identidad, you can control with your mind. puedes controlarla con tu mente. What do you think of yourself? ¿Qué piensas de ti mismo? Your micropropósito, Tú you can control with your hands. puedes controlarlo con tus manos. How hard you work every day. ¿Qué tan duro trabajas todos los días? How responsible you are. ¿Qué tan responsable eres? Your macropropósito, you control with your eyes. El macropropósito lo controlas con tus ojos. Where do you look? ¿A dónde estás viendo? Where do you want to go? ¿A dónde quieres ir? Your cósmico propósito, Tu propósito you cósmico control with your heart. lo controlas con tu corazón. What do you desire bigger than you? ¿Qué es lo que deseas que es más grande que tú? If you mix up those things, you will get in trouble. Si combinas estas cosas, encontrarás un How problema. many students try to put their hands on their macro propósito? ¿Cuántos estudiantes tratan de poner sus manos en su propósito macro? They're trying to control their future and they have no ability to because it's too far away. Están tratando de controlar su futuro, pero no pueden porque está muy lejos. Or micro propósito, your eyes looking at your immediate responsibilities and hard work, but no hands, just looking, feeling overwhelmed. O tu micropropósito viéndolo con tus ojos y sintiéndote abrumado. Or your heart going to your identity and loving yourself so much that you're becoming very selfish and prideful. Y tu corazón yendo a tu identidad, amándote de más tanto que te vuelves egoísta y orgulloso. When your heart, hands, head, and your hope, your future, when all those things mix up in the wrong place, Cuando tu corazón, tu mente y tus ojos, cuando todos se combinan en un lugar incorrecto, you compromise your brand. comprometes a tu marca. What do you take away here? ¿Qué es lo que
sacamos de acá in order to build your legacy. en orden para Not construir tu your legado, title. no tu título. May your head know who you are. Repeat again, please. May your head, your mind, know who you are. Haz que tu mente sepa quién eres. Ask God if you have to. God, who am I? Help me. Pídele a Dios, si es que puedes, Not ayúdame, Dios, society. ¿quién soy yo? No a, la, Society might give you the wrong thing. no a la sociedad, porque esta puede darte la cosa equivocada. Your micropropósito, put your hands and work hard. Tu micropropósito, pon tus manos y trabaja Study duro. hard. Estudia duro. Serve hard. Sirve duro. Love hard every day. Ama con pasión. Your macropropósito, see far. Mira lejos. Have a vision. Ten una visión. And cósmico propósito, have your heart love something bigger than yourself, something more than you. Ten tu corazón amar algo más grande que tú. Más, And- más grande que todo. And watch yourself leave a legacy. Y mírate dejar un legado. Construir un legado, no un título. Gracias. Colegio Oficial Internacional de Doctores. Doctores del Mundo Unidos.